Es un extracto del libro Psicomagia, escrito por el cineasta chileno-francés Alejandro Jodorowsky. En este texto, Alejandro comparte en formato de entrevista con su amigo Guy Falset su transformadora experiencia con Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, y cómo esta experiencia influyó en el desarrollo de su famosa técnica terapéutica llamada psicomagia. Déjenos que sea el propio Alejandro quien nos transporte al encuentro con Pachita en el surrealista México de los años 80. Psicomagia. El lenguaje del inconsciente. Si he entendido bien, en psicomagia hay que aprender a hablar el lenguaje del inconsciente para luego enviarle mensajes de manera consciente. Exactamente. Y si te diriges al inconsciente en su propio lenguaje, en principio te responderá. Pero ya volveremos sobre esto. Por ahora, me gustaría explicar cómo el acto mágico contribuyó al nacimiento de la psicomagia. Cuando en México descubrí el poder de la brujería maléfica, me planteé la posibilidad de una brujería benéfica. Si unas fuerzas semejantes podían ser movilizadas para el mal, ¿por qué no podrían ser usadas para el bien? Fue entonces cuando empecé a buscar a un brujo bienhechor. Un amigo me habló de la famosa Pachita, una anciana de 80 años a la que muchas personas acudían desde lejos, con la esperanza de encontrar curación. Sentía mucha inquietud al pensar en conocer a esa famosa bruja, así que me preparé para ello. El encuentro con Pachita. ¿Por qué estaba tan inquieto? Porque estaba celoso. Y nada me garantizaba que esa mujer fuera buena, eficaz. En México existen brujos peligrosos que pueden entrar en el inconsciente de un paciente sensible y lanzarles un maleficio. Al principio no sientes nada raro, pero después de 3 o 6 meses empiezas a agonizar. Por eso me protegí bien antes de visitar a Pachita, porque no era una bruja cualquiera. En sus días de consulta, Pachita podía recibir fácilmente a 3,000 visitantes. Te diré que a veces incluso había que evacuarla en helicóptero, así que era necesario tomar precauciones. Mi preparación para conocerla, ¿qué hice? ¿Cómo me protegí de la influencia de una bruja? De alguna manera, ese fue mi primer acto de psicomagia. Sentí que lo más urgente era borrar mi identidad. Ir a su encuentro con mi vieja identidad era exponerme a lo peor. Empecé por vestirme con prendas nuevas, que no había elegido yo mismo. Pedí a un amigo que me comprara toda la ropa necesaria para extremar la despersonalización. Ni siquiera los calcetines o la ropa interior podían reflejar mis gustos personales. Todo debía ser absolutamente nuevo. No me puse mi ropa nueva hasta el momento de salir hacia la casa de Pachita. Además, me hice un documento de identidad falso, otro nombre, otra fecha de nacimiento, otra foto. Compré una chuleta de cerdo, la envolví en papel de aluminio y la metí en mi bolsillo como recordatorio. Cada vez que metía la mano en el bolsillo y tocaba la carne, me recordaba que me encontraba en una situación especial y no debía dejarme atrapar. La visita a la casa de Pachita. Cuando llegué al lugar donde Pachita operaba, me encontré con unas 30 personas, algunas de ellas de buena posición social. Las circunstancias en las que iba a tener mi encuentro con Pachita eran un verdadero privilegio, lejos de las multitudes que se agolpaban cuando operaba en lugares públicos. Pachita sabía que yo era cineasta y director de una película muy conocida llamada El Topo. Finalmente me acerqué y vi a una ancianita con un ojo nublado, la frente hinchada y la nariz ganchuda. Parecía un monstruo. Cuando atravesé el umbral, ella me taladró con la mirada y me llamó muchacho. Me pareció raro porque ya tenía más de 40 años. ¿De qué tienes miedo?, me dijo. Acércate a esta pobre vieja. La mano de Pachita, al acercarme a ella, estaba atónito. Esa mujer había encontrado las palabras exactas para dirigirse a mí. Yo no había madurado realmente, aunque no era un niño, seguía siendo un adolescente interiormente. Le pregunté si era sanadora y le pedí ver sus manos. Colocó su mano sobre la mía y esa mano, que parecía la de una anciana, tenía una suavidad y pureza asombrosas. Era como la mano de una niña de 15 años. No podía creerlo. En ese momento sentí una sensación extraña. Frente a esa anciana, sentía que estaba frente al adolescente ideal que el hombre joven que aún vivía en mí había buscado siempre. El don de Pachita. Pachita me ofreció un don que parecía inefable, pero yo quería aceptar ese regalo invisible. Al acercarme más, vi que algo brillaba entre su dedo anular y su dedo corazón. Era un pequeño ojo dentro de un triángulo, el mismo símbolo del topo. Me sorprendió cómo había conseguido ese objeto y cómo sabía que ese era el símbolo de mi película. Le pregunté si podía ser su ayudante y ella aceptó.
Ese día le recité un poema dedicado a Cuauhtémoc, el héroe mexicano, y de repente Pachita comenzó a gritar como un león y a hablar con voz de hombre. Las curaciones de Pachita en Etang. Los pacientes empezaron a desfilar uno a uno, cada uno con un huevo en la mano. Pachita lo frotaba sobre su cuerpo y luego lo rompía para examinar la yema y la clara, buscando algún mal. Si no encontraba nada grave, recomendaba infusiones o, en ocasiones, cosas más extrañas como lavativas de café con leche. Si el problema parecía grave, proponía una operación quirúrgica. Yo fui testigo de esas intervenciones y vi cosas increíbles. Por ejemplo, la forma en que Pachita realizaba operaciones era tan impresionante que las intervenciones de los curanderos filipinos me parecían anodinas. La atmósfera mágica. La casa de Pachita estaba impregnada de un olor pestilente debido a los animales enfermos que vivían allí. Sin embargo, cuando ella entraba al lugar, el mal olor desaparecía, como si fuera absorbido por su presencia. Pachita tenía una energía superior a la normal, algo que hacía que sus seguidores la veneraran profundamente. Testimonios de fe y sanación, la gente que la rodeaba creía firmemente en el poder de Pachita y el hermano con el que aparentemente se comunicaba. Estos seguidores no la veneraban cuando no estaba en trance, pero creían que el ser desencarnado que poseía su cuerpo era más real que su propia persona. Este es un resumen de la narrativa de Jodorowsky sobre su experiencia con Pachita. Se trata de una historia profunda y transformadora que ilustra cómo el poder del inconsciente y las prácticas espirituales pueden influir en la vida y la sanación de las personas. El texto que has compartido parece ser un fragmento de una narración personal en la que se describen experiencias de curaciones realizadas por una mujer conocida como Pachita, quien tiene habilidades chamánicas o espirituales. En este relato, la autora refleja su fascinación por las prácticas de Pachita, así como sus propios encuentros con pacientes que no lograron ser curados debido a su falta de fe o resistencia a seguir las instrucciones dadas durante los rituales. La narración describe una serie de curaciones espirituales, entre ellas la transferencia de plasma de otra dimensión, en la que Pachita, con la ayuda de su hermano, posiblemente una manifestación espiritual o un ser que guía las curaciones, realiza intervenciones sobre los pacientes, que incluyen prácticas como la imposición de cintas de colores, transfusiones espirituales y otros rituales esotéricos. Además, el texto también menciona algunos fracasos, como el caso de una paciente norteamericana que no siguió adecuadamente las indicaciones, lo que resultó en su fracaso a la hora de recibir sanación. El tema central de la narración parece ser la relación entre la fe, el sufrimiento y la curación. A lo largo de estos relatos, se refleja la importancia de la fe tanto en los curanderos como en los pacientes. El fracaso de algunos pacientes a la hora de sanar está asociado con su falta de fe o su falta de disposición para colaborar con el proceso de curación. También se muestra cómo las creencias espirituales y las prácticas chamanísticas pueden tener efectos profundos en las personas, pero solo si éstas están realmente comprometidas con la idea de sanación. Este fragmento también resalta el choque cultural, especialmente a través de las interacciones entre la paciente norteamericana y la figura de Pachita, una mujer que mezcla rituales indígenas con creencias espirituales. Además, se señala cómo la falta de fe en estas prácticas puede impedir que se logren resultados, como ocurre con la paciente que no pudo superar sus problemas. El relato de la mujer llamada Henrietta, que sufre de cáncer y que no cree en el poder de la sanación, también es un ejemplo de cómo la resistencia a la curación puede tener consecuencias graves. A pesar de los intentos de Pachita, la falta de fe de Henrietta en la curación espiritual parece llevarla a la autodestrucción. En resumen, el texto explora la relación entre las prácticas espirituales y la curación, con una crítica a la falta de fe y disposición de los pacientes, así como la importancia de la fe y el trabajo conjunto con los curanderos en los procesos de sanación. Después, muy bien, hijita, ahora ya conoces el camino que seguirá tu enfermedad. Elige si seguir ese camino o curarte. Un hombre machista le puso un emplasto en el brazo y a los 3 días, la herida ya había cicatrizado. Henriette decidió regresar a París y murió 2 semanas después. Cuando di la triste noticia, Pachita me respondió: el hermano no viene solo a curar, también ayuda a morir a quienes lo desean.
El cáncer y las otras enfermedades graves se presentan como guerreros, siguiendo un plan de conquista preciso. Cuando le muestras a un enfermo que busca aniquilarse a sí mismo, el camino que lleva a su enfermedad se acelera. Por esta razón, la francesa, en lugar de estar 2 años sufriendo, dejó de luchar. Se rindió a su enfermedad y la ayudó a realizar su plan en 2 semanas. Aprendí la lección. Antes pensaba que para salvar a una persona solo bastaba con hacerla consciente de su impulso de autodestrucción. Este caso me hizo comprender que ese descubrimiento también podía acelerar su muerte. En efecto, el testimonio de Valerie es muy interesante, especialmente sobre la relación entre la curación y la fe y la importancia del deseo de vivir. ¿Qué opinas tú? ¿Hay que tener fe para curarse? No necesariamente. Todo lo que cuenta Valerie es cierto, pero no se puede sacar una conclusión general. Sin duda, era preferible tener fe, pero no era una condición indispensable. Por otro lado, Pachita parecía saber bien cómo convencer a los escépticos, como lo hizo cuando me puso en la mano el emblema de mi película. Un día le llevé a Jean-Pierre, un especialista de cine, un gran campeón de karate que no creía en estas cosas. No quería que una vieja mexicana lo engañara. Tenía una lesión en la pierna y le sugerí que fuera con mi esposa a casa de Pachita. Aunque se mostró reacio, como lo acusaba de tener miedo, finalmente aceptó, jurando que no se dejaría tomar el pelo. ¿Y cuál fue el resultado del enfrentamiento entre la anciana curandera y este héroe de película? Jean-Pierre quedó tan impresionado que él mismo lo cuenta en sus memorias publicadas en 1984. Este testimonio de un escéptico confirma lo que he dicho sobre Pachita. Durante mi estancia en México, en casa de Alejandro, conocí a la persona más insólita de toda mi vida. Llevaba meses padeciendo un desgarro en un muslo, no pequeño, sino grande, como de 2 puños, con un orificio en el centro. En París había estado semanas visitando médicos y especialistas, pero no había solución. Me decían que debía dejar el café porque no tenía remedio. Una noche Jodorowsky le dijo a Valerie que tal vez podríamos ir a visitar a Pachita, una curandera de México. A la mañana siguiente salí rumbo a casa de Pachita con Valerie, quien llevaba en la mano un huevo crudo imprescindible para el tratamiento. Llegamos a una callecita no muy ancha y una puerta de madera se abrió. Un hombre nos dejó entrar. El patio estaba lleno de hombres, mujeres y niños de todas las clases sociales, principalmente pobres, indios y mestizos mexicanos. Había gente con cestas de comida y niños colgados a la espalda. La gente conversaba, discutía, vociferaba. Al fondo del patio, sobre un montón de leña, un águila observaba la escena. Después de unos 20 minutos, se abrió una puerta de la casa que rodea el patio y salió una anciana, una señora muy pequeña, gruesa, encorvada. Tenía un ojo cubierto por una nube, pero parecía ver mejor con el ojo cubierto que con el otro. Ella nos miró a todos los que estábamos en el patio y eligió a un hombre al que le tendió la mano. Él se levantó y la siguió a la casa. Un rato después salió, miró al grupo y me señaló a mí. Noté que de alguna manera adoptaba una actitud de apertura mental frente a esta persona tan especial. Decidí abrirme porque, aunque no conocía nada de todo eso, mi pierna no podía estar peor. Alejandro me explicó que Pachita pensaba que los hombres deben pasar antes que las mujeres, porque los hombres soportan peor el dolor y las mujeres pueden esperar. Ella me miró, me tocó con las manos y en ese momento me hizo unos movimientos rápidos de karate mientras me miraba con su ojo cubierto. Era impresionante, parecía tener 20 años. Luego, tomó el huevo crudo que Valeria había traído, lo rompió y me lo frotó por todo el cuerpo, la cara, la camisa, el pantalón. Después hizo lo mismo con un líquido blanco de una botella enorme. Estaba embadurnado de pies a cabeza. Luego se acercó a un altar, rezó en voz baja y cuando terminó dictó una lista de hierbas y plantas a sus ayudantes, quienes le dieron la lista a Valerie. Yo miré a Valerie, pregunté cuánto debía pagar y ella me dijo que lo que quisiera. Metí la mano en el bolsillo y saqué lo primero que encontré, un billete, que no recuerdo cuánto costaba, y regresamos al patio. Fuimos a un mercado mexicano, un lugar lleno de gritos, color y movimiento. Compramos lo que necesitábamos. Después Valerie me preparó un potaje y me hizo una cataplasma que me puso en el muslo. La llevé durante 3 semanas, haciendo mi vida normal y entrenando. Cuando me la quité, el desgarro había desaparecido completamente.
No sentí más dolor que el tirón al quitarme la cataplasma. Estaba curado y nunca más volví a sentirlo. El testimonio de Pierre es fascinante, ¿no crees? Por supuesto, es muy interesante. De todo esto, yo nunca diría que las manipulaciones de Pachita fueron operaciones reales, pero tampoco diría lo contrario. Al final, entendí que eso no era lo más importante. Lo que nos inquieta de todo esto es nuestra creencia en un mundo objetivo. Nuestra mentalidad de edad moderna y racional siempre pretende situarse como observadores distantes de un fenómeno externo. En la mentalidad chamánica esto ni siquiera se plantea. No hay observador ni objeto observado, solo está el mundo de los signos y símbolos donde convergen fuerzas e influencias múltiples. En este contexto, saber si las operaciones de Pachita son reales o no tiene sentido. Desde el momento en que entras en su mundo, te integras en su realidad y ella entra en la tuya. Ambos evolucionan en una realidad donde las prácticas de curación son operativas. Y lo cierto es que muchas personas se han curado realmente. A pesar de todo esto, yo nunca pude descubrir el truco. Estuve a su lado semana tras semana y no pude verlo. Sin embargo, reconozco el genio de Pachita. Si lo suyo era teatro, fue una gran actriz. Si era ilusionismo, fue la más grande ilusionista de todos los tiempos. Y si era psicología,